Enoc, porque no, es que Enoc era tremendo, al mismo Moisés, al mismo, no de los canónicos, sino otra literatura apocalíptica. Otra característica son los símbolos. La literatura apocalíptica está llena de símbolos. Y esos símbolos, para los primeros lectores, eso nos resultó algo, ¿y qué estará diciendo? No, pero no entendemos. Es como que ahorita alguien diga, no, tenemos un gobernante vecino que es un burro. ¿Ya? Entonces, dentro de 500 años leen lo que yo dije, que dicen, oiga, ¿cómo era de terrible en ese tiempo Colombia? No había un hombre gobernando, sino que en un país gobernaba era un... Pues es una forma para no decir el nombre del Señor, ¿cierto? Y algunos dirán, no, es que en Colombia hubo uno que parecía un marrano, un cerdo. ¿Cómo así? ¿Pero en qué mundo les tocó vivir a los antepasados? Eso es algo simbólico, porque era la manera como se usaba en ese tiempo para protegerse y para cuidarse. Era más para eso, y era para mostrar un contraste bien marcado entre lo bueno y lo malo. Por eso en el Apocalipsis usted ve ángeles y demonios, por aquí y por allá. Es para mostrar un contraste bien marcado. Y otra característica de la apocalíptica son los mensajes. Entonces, esos 5 elementos son fundamentales a la hora de emprender nuestra lectura de Apocalipsis. Entender visiones, la ética, los seudónimos, los simbolismos y el mensaje, porque eso es muy importante. Uno de los mensajes que más se dice en el Apocalipsis es: el fin está cerca. El fin está cerca. Ya viene el fin. Lo más probable es que los que leyeron el Apocalipsis o que lo oyeron, ¿qué entendieron? ¿El fin de qué? Probablemente del mundo, pero más probablemente algo más cerca. ¿El fin de qué? De la persecución de este Domiciano. Esto como que no va para todo raro. Esto algo tiene que pasar. Y eso era muy importante, porque lo que les daba esperanza. Bueno, esto no va a aguantar para siempre. Muy bien, hablemos un poquito de las reacciones frente al Apocalipsis. Y yo he encontrado muchas, pero quiero mencionar 3. Una de ellas, terror. Hay gente que tiene terror al Apocalipsis. ¿Les da miedo? No levante la mano si no quiere. Pero ¿cuántos aquí ya leyeron todo el Apocalipsis? ¡Qué bien! Pero lo más probable es que en nuestras iglesias, muchos, no. De hecho, si alguien el próximo domingo en su iglesia se convierte, usted le dice, bueno, y te animo para que en tu caminar con Dios empieces leyendo el Apocalipsis. Ya que veo que estás pasando por esa tribulación tan terrible, ese matrimonio en crisis, y tu marido parece el anticristo, te conviene leer el Apocalipsis. No, uno como que no dice eso. Uno que dice, no, mira, empieza leyendo el Evangelio de Juan, lee Mateo, lee los Salmos. Con el Apocalipsis no se meta. Y como que uno en estos días luchaba en el tiempo con Dios, con la iglesia, ¿no? Porque los hermanos miraban Levítico y decían, uy, no, pastor, yo no le agarro, no. Porque es complicado. Entonces, terror. Y lo curioso es que Apocalipsis fue escrito para reconstruir la esperanza. O sea, si alguien está leyendo Apocalipsis y tiene terror, está leyendo mal. Es decir, lo más probable es que si alguien
que predica, si aquí hay pastores entre nosotros, y cuando predica el Apocalipsis, la gente se va del culto llena de miedo. Y ahí está Juan, el que escribió. ¿Qué cree que diría Juan? No, esa no era la idea. No, pero ¿cómo así? Yo nunca escribí para que la gente se asustara. ¿Hace cuánto fue la última vez que usted escuchó una serie de predicaciones en su iglesia de Apocalipsis? ¿Cuántos hace 2 años, 5 años? ¿Y cuántos nunca lo han escuchado? Porque como que ese libro de los predicadores dice, no, da como susto, y sacamos textos por allá para algunas cosas. Número 2, otra reacción frente al Apocalipsis es la obsesión. Hay gente que está obsesionada. ¿Y quién será el anticristo? Para mí que el anticristo tiene que ser Donald Trump, o debe ser Putin. No, yo creo que sí. Y yo recuerdo en el tiempo pasado, cuando era Gorbachov y tenía una mancha aquí, que decían, ese es, mire, ahí tiene la marca. Es que eso es evidente, mire, aquí está. ¿Y qué será el 666? No, y si a alguien le sale la placa así, imagínense, de movilidad, que dice, no, me da pena, pero yo no quiero. Hace años iba uno por la calle y alguien con esa placa decía, ahí va el carro del anticristo. Y si alguien vivía en la carrera no sé qué, 666, ahí debe vivir el anticristo. Porque ese es el número de la bestia. Yo tuve un carrito viejo, un Chevrolet Swift verde, que pude comprar y la placa me salió Che 333. ¿Y saben cómo me lo bautizaron los jóvenes? El argentino media bestia. Yo dije, ¿qué tal me hubiera salido 999? Hubieran dicho el bestia y media, ¿cierto? Porque es bestia y media. Hay gente que vive obsesionada con eso. ¿Y cuándo será? ¿Y qué día? ¿Y cómo será? Yo creo que ya empezamos la gran tribulación, y contemos 3 años y medio a saber si eso es literal. Pero hay gente que vive obsesionado. Y aclaremos, Apocalipsis fue escrito para ayudarnos a ser pacientes, no adivinos, para desarrollar paciencia. Porque cuando uno la está pasando mal, lo que más necesita es paciencia. Aguantar, respirar profundo y decir, Señor, ayúdanos. Y yo creo que los hermanos nuestros que no han podido salir de Venezuela, ¿qué es lo que más están desarrollando cada día? Paciencia. ¿Hasta cuándo, Señor? Y usted lee que permanentemente en el Apocalipsis es una expresión, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y en nuestras propias realidades y cotidianidades, cuando de repente usted tiene un hijo que no quiere caminar con Dios, que ha tomado malas decisiones, y esas decisiones lo están alejando más de Dios. En su oración, como padres, madres, ¿qué decimos? Señor, ¿hasta cuándo? Cuando tú oras, trabajas, diezmas, ofrendas, vives en santidad, pero la economía no se arregla, y tú ves que hay unos impíos parecidos al anticristo que prosperan y tienen de todo. Uno tiene que orar y decir, como el salmista de la antigüedad, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Pero qué vamos a hacer? Cuando tú te cuidas, te alimentas bien, te nutres, pero tienes una enfermedad y nada que Dios te sana. Y a veces lo curioso es que tú oras por otros y se sanan, y tú no te sanas. Y tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Le pasó al pobre Pablo, ¿no? Que en semejante crisis, ¿qué dice en Corintios? Y le he rogado al Señor que me ayude. ¿Y qué me ha dicho? Tú tranquilo.
bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿cuál fue la actitud de Pablo a partir de eso? Bueno, pues de buena gana me gloriaré en mis debilidades. Paciencia. Entonces no nos debe de producir el Apocalipsis obsesión. Y número 3, otra reacción es confusión. Es que uno le da Apocalipsis y uno queda embolatado. Pero ¿cuándo es el rapto? ¿Al fin, antes? ¿O después? ¿O durante? ¿O si hay o no hay? ¿Y el anticristo quién es? ¿Es una persona? ¿Es un sistema? ¿Qué es? ¿Y la bestia? Porque yo pensaba siempre en mi suegra, pero ahora que leo esto empiezo a tener mis dudas. Yo como que me cuestiono, me parece que ya no es. ¿Qué será? Es como que uno empieza a confrontarse, se confunde. Pero debemos entender que el Apocalipsis, como los otros 65 libros del canon bíblico, fue escrito para ser leído, para ser meditado, para ser estudiado, para ser aplicado. Para eso fue escrito el Apocalipsis. Es un libro al que no tenemos que evadir, es un libro al que tenemos que entrar y entrar con esa seguridad. Lo que produce el Apocalipsis, si lo sabemos leer, es esperanza. Esto nos va a dar esperanza. Entonces, cuando tengamos crisis, dificultades, la mejor lectura es Apocalipsis. Nos da esperanza, nos ayuda a entender el sufrimiento, nos ayuda a ser pacientes y otras cosas. Pensemos un poquito en la naturaleza de este libro. Ya dijimos que pertenece al género de la apocalíptica y por lo tanto hay que tratarlo como tal. Es la apocalíptica. Pero este libro tiene una naturaleza bien diversa. Por un lado, es revelación. Y él asimismo se denomina de esta manera. Apocalipsis 1:1, que dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora, hace 2000 años, ¿qué tal que fuera con demora? Lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Entonces es revelación. ¿Y qué entendemos por revelación? Revelar es correr el velo. Es poder correr el velo para que podamos ver. Eso es revelar. Empezamos a aclarar. No nos tiene por qué confundir. Pero además de revelación, Apocalipsis es profecía. En el versículo 3 del mismo capítulo 1 dice: dichoso el que lee, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Y cuando decimos profecía, ¿en qué pensamos? Y ese es nuestro error, que a veces asociamos la profecía con el futuro. Y realmente los libros de la Biblia que tienen carácter profético no están tan asociados con el futuro, están asociados es con el presente. Y un sinónimo de la palabra profecía no es lo que tristemente en algunas comunidades hoy se da, porque el Señor te va a llevar a las naciones y te vas a casar con este y con él y tendrás mucha plata y esto y aquello. La mejor definición de profecía es denuncia. Un profeta verdadero lo que hace es denunciar.
¿Y en qué eran expertos los profetas del Antiguo Testamento? ¿Denunciar qué? La injusticia. Eso era lo que denunciaban. Denunciaban la idolatría, denunciaban la injusticia, denunciaban sencillamente que el pueblo de Dios se había olvidado del Levítico, se había olvidado de la ley, que no lo estaban cumpliendo. ¿Y qué es lo que decía? Así que si no se arrepienten, Dios los va a sacar de aquí y se los va a llevar a otra tierra donde los va a vacunar en contra de su idolatría, de su injusticia. Así que mejor, como dicen las mamás, no me busque. Eso es lo que decía el Señor a través de los profetas. Era una denuncia. Y Apocalipsis es una denuncia a muchas cosas. De hecho, ¿a quién empieza denunciando el libro? ¿Al anticristo? ¿A quién empieza denunciando? A la iglesia. ¿Qué le dice? Perdieron su primer amor. Dicen que son ricos y no se dan cuenta que son pobres. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Cómo es posible que retengan ahí a Jezabel y a fulano y a sutano? ¿Y cómo es que no tengan discernimiento para no saber que esos que se dicen ser apóstoles y no lo son? Bueno, eso es un mensaje para ese tiempo. Hoy en día no, pero en ese tiempo había problemas así similares. Entonces, como que esa es la idea. Hay que denunciar eso. Hay que denunciar. Y carta, una epístola. Entonces, de ahí la particularidad a la hora de entender Apocalipsis. Porque en el versículo 4 dice: yo, Juan, escribo a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Y miren cómo el saludo es un saludo epistolar. ¿Cómo saluda? Gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es y que era y que ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Es una epístola. Tiene esas particularidades. Avancemos un poquito. ¿Cuáles son los retos de interpretación? ¿Cuáles son los desafíos? Si ya tenemos claro, más o menos, espero, de qué se trata el Apocalipsis, de que es un género particular, esto es apocalíptico. Entonces ya no se preocupe, no, pero ¿quién es? Y la bestia, no sé qué, y aquello. Mire, yo le digo la verdad, los que leyeron el Apocalipsis, los que lo leyeron en el primer siglo, apenas lo leyeron, ¿qué dijeron? Lo entendían. El presidente vecino nuestro que parece un burro, ya sabían. Eso ya se sabe, eso es obvio, ya sabían. Eso lo entendieron perfectamente. Nosotros nos pusimos a complicar dándole tanta cosa. ¿Cuáles son los retos de interpretación? Veamos un poquito. Por un lado, está que es una historia antigua. Es lo que muchos intérpretes dicen: no, es que el Apocalipsis es una historia antigua. Y yo digo, sí, pero porque hay gente que dice que lo que está en el Apocalipsis, eso ya se cumplió. De hecho, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana dice que eso se cumplió hace rato, y que el milenio ya pasó, que después de que el emperador romano Constantino hizo de la Iglesia Católica como la iglesia oficial, ahí se cumplió el milenio, ya pasó.
pero nosotros creemos que no, y luego veremos por qué. Otro reto de interpretación es que muchos dicen, esto es de los últimos tiempos. Entonces, ¿qué dicen? Esto es algún día. Y entonces la pregunta es, bueno, sí, si es para los últimos tiempos, ¿y hoy que estamos en crisis? ¿Y cómo deberían leer este libro los hermanos nuestros en el mundo que sufren? Aquellos que están allí siendo perseguidos y aniquilados por el grupo terrorista ISIS. ¿No tendrá que decirle el Apocalipsis algo a esos hermanos? ¿O esto es para los últimos tiempos? Otro es la postura de algunos que quieren ver en el Apocalipsis una línea del tiempo. Una línea del tiempo donde uno dice, aquí está cuando Cristo vino, muere, resucita, entonces estamos en la era de la gracia, las dispensaciones, ¿no? Y entonces aquí es cuando ocurre el rapto, y allá en el cielo ocurren dos cosas que son las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo, y mientras tanto abajo la tribulación y la gran tribulación, y cuando termina eso, entonces pues el Señor regresa y viene aquí y ocurre la batalla de Armagedón, y entonces después de esa batalla de Armagedón el diablo es encadenado y es metido por allá en la picota y lo meten por allá preso, y entonces ahí sí esto se pone bueno porque vienen 1000 años de paz y ocurre esto y ocurre aquello, pero no sé si es el diagrama de su iglesia, pero es lo que yo he leído por ahí. Pero muchos ven así el Apocalipsis como si fuera una línea del tiempo, y otra vez se equivocan, porque es que el Apocalipsis, como todos los demás libros, hay que aprender a hacerle exégesis, y la palabra exégesis es extraer, y muchos tristemente lo que quieren hacer es eisegesis. ¿Y qué es eisegesis? Imponer. Entonces, esto es lo que cree nuestra denominación, de que entra, y vamos a acomodar para que se note que el Apocalipsis es de nuestra iglesia. ¿Y por qué no mejor dejar que el Apocalipsis nos hable? Venga, háblenlo, porque ese es un riesgo. Yo personalmente creo esto, que el Apocalipsis es un libro universal que es relevante para todos y para todo tiempo. No solo para el pasado, indudablemente los hermanos que nos antecedieron, el Apocalipsis les habló. Y los que van a venir después de nosotros, si Cristo no viene, porque yo todavía creo en el rapto de la iglesia, y todavía creo que un día el Señor nos va a llevar a su iglesia, nos va a llevar al cielo. Pero si yo me muero y eso no ocurre, el Apocalipsis le va a hablar a los hermanos de esa generación. Es relevante. Y cuando decimos la palabra relevante, significa que es un libro que entiende la realidad y le habla a la realidad. O sea, este libro es para todos. Reitero, para esa hermanita que está luchando porque es madre cabeza de familia y no sabe cómo sacar adelante a sus hijos, y sus hijos están tomando malas decisiones y el dinero no alcanza. El Apocalipsis, ¿qué tiene que darle a esa hermana? Esperanza. La hermana tiene que estar diciendo, ahora tengo 2 problemas: darle de comer a mis hijos, sacarlos adelante y entender quién es el anticristo y dónde queda la fe. No, esa no es la idea. Es que ella diga, este libro me habla hoy, y que cuando empecemos a hacer el tiempo con Dios, los hermanos de nuestras comunidades, si los sabemos leer, cada mañana cuando lo leamos, nos vayamos a enfrentar el Transmilenio con esperanza. Nos vayamos a apagar el agua, la luz con esperanza. Vayamos a votar el próximo domingo que hay que votar, y lo hagamos con esperanza, pero no esperanza en su candidato,
ni en su partido, sino esperanza en el Cordero de Dios que venció, el que era, el que es y el que ha de venir. Porque me temo que la iglesia hoy en día sí tiene esperanza, pero tiene una esperanza mal enfocada. Y cuando uno tiene una esperanza mal enfocada, prepárese. Porque una esperanza mal enfocada lo que va a producir es una frustración que va a ser muy parecida a la gran tribulación. Y muchos de que están diciendo es que la respuesta para nuestro país es un partido político. Es un candidato, me parece que ya se alejaron de esto. Porque la respuesta sigue siendo solo una: Jesús y nadie más. Jesucristo, nadie más. Cuando uno tiene una esperanza desenfocada, eso le va a generar una frustración terrible. La historia de la iglesia en 2000 años nos ha demostrado las frustraciones que la misma iglesia ha provocado. Que el Señor nos ayude. Un reto grande en este libro está dentro del mismo libro. Abra su Biblia en Apocalipsis 22, 18. Porque como que el libro nos advierte, nos dice: ojo, usted va a leerme, usted me va a interpretar, pues tenga mucho cuidado. Y es ya de los últimos textos. Apocalipsis 22, 18. Dice: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, le advierto esto. Si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Como que mejor no leerlo, ¿cierto? Creo que esto no disminuye la venta de tiempos con Dios. Versículo 19. Y si alguno quita palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, ven pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Cuál es el riesgo entonces? Quitar o añadir. Ese es el riesgo. Que uno empiece a leer y que diga que a veces no lo hace uno solo con el Apocalipsis, lo hace con cualquiera, ¿no? Entonces uno llega por allá a Malaquías 3 y cuando hablan del diezmo uno que dice: uy, no, eso es el diezmo, no, eso no. Hay una gente que le tiene bronca a Malaquías, que cuando lleguen al cielo ni lo van a salvar, le van a decir: por culpa suya, el pastor me amargaba la vida cada rato, qué fastidio. Pues cae mal Malaquías, porque a veces somos así. Vemos la Biblia como el menú del restaurante y ¿qué decimos? Ay, tráigame esto, no, eso no, esto sí, esto no. El menú aquí es todo, se lo come todo. Mi madre me decía cuando era niño: si no se toma la sopa al almuerzo, se la doy a la comida, pero el que se la come, se la come. Y yo creo que Dios es así: o usted se come este libro, o se lo come a las buenas o a las malas. Dice claramente, este libro dice, así lo dice claramente: si alguno de los que oye la profecía de este libro, y dice que no podemos ni agregar ni quitar, y con temor lo digo, pero ese es el riesgo que muchas interpretaciones hacen y corren. Al tener una interpretación, no, nuestra interpretación es amilenaria
Eso. Mi interpretación es tal, no, nosotros tenemos que acercarnos a este libro como lo que es palabra de Dios. Entonces, yo creo que el Apocalipsis, al igual que todos los demás libros, hay que interpretarse literalmente. Pero ¿cómo así, pastor? Pero nos dijo que era apocalíptica, ahora nos dice que literalmente. Claro, porque si usted sabe de alguna manera entender el lenguaje figurado y cuando lo entiende se toma literalmente. Si yo digo el presidente de un país vecino que era un burro, ¿hay que tomar eso literal? Sí, pero entendiendo el significado de eso se toma literal. Claro, se tiene que tomar literal. Solo que antes de tomar literal, ¿cuál es mi tarea? Entender el significado, como todos los demás textos, como todas las demás palabras de Dios. Yo debo entender cuál era la intención, cuál era el mensaje, y cuando lo entiendo, ahora sí lo aplico literal. Hay que interpretarlo literalmente. Esa es una forma que a usted le va a evitar problemas. Porque si usted alegoriza la Biblia, pues ¿qué le va a decir? Si todos aquí, nuestra forma de interpretación fuera alegórica, ¿cuántas interpretaciones saldrían? Como tantas personas hay aquí. Pero la interpretación debe ser solo una. ¿Cómo así solo una? Claro. Usted debe interpretar tan cerca el texto que si usted lo está explicando y está Juan ahí sentado, que diga Juan, él agarró y nunca diga, yo dije eso, pero no puede ser, yo nunca pensé en eso. Que si uno lee la novela de Gabriel García Márquez, el coronel no tiene quien escriba, y usted sabe que eso es una queja. Y que si uno dijera, es que Gabriel García Márquez cuando escribió esto dijo esto, si él estuviera sentado y dijera, agarró, sí, eso era, y no que diga, ¿qué? ¿Yo dije eso? En mi vida yo pensé decir eso. ¡Qué creatividad! Y hay gente que es muy creativa, que es más creativa que Juan. Que Juan dijo, uy, este sí, Spielberg quedó en pañales. Yo ni en mi vida me hubiera ocurrido pensar en eso. ¿Que es un reto estudiar el Apocalipsis? Claro, por lo que ya les dije, es apocalíptica, es profecía, es carta, es revelación. Es complicado, pero no es imposible. Solo que hay que tener mucho cuidado. Quiero, para su información, que veamos 4, llamémoslo, escuelas de interpretación del Apocalipsis. Como los enfoques que muchos tienen a la hora de interpretar el Apocalipsis. Por un lado, está el enfoque preterista. El enfoque preterista es el que interpreta Apocalipsis como una descripción del primer siglo en el Imperio Romano. Es decir, lo que ellos dicen es, lo que está en el Apocalipsis ya se cumplió. Eso fue para ese tiempo y ya se cumplió.